vamos a dar esta última parte ya del seminario en su totalidad, ya que estamos ahora sí terminando este seminario sobre ángeles y demonios. Les recuerdo nuevamente que pueden ver y rever las clases las veces que quieran, está dentro de la plataforma. Cualquier inconveniente pueden entrar en contacto con nuestro soporte, con mucho placer les responderán todas las dudas. Así que ya mismo nos comunicamos con Adolfo. ¿Qué tal, Hola, Adolfo? ¿Listos para seguir? sí, listo. Y entonces ahora raudamente comparto ya la, la imagen, ¿sí? Y entramos entonces ahora de lleno a la tercera parte de, de la clase de hoy, que como dijimos es la última de los dos módulos que comenzaron con los ángeles y luego con los demonios. Ayer con el Satán predemoníaco, y hoy ya, como vemos, estamos llegando al clímax del curso con la figura ya conocida, que es la figura del Satán y del diablo en el Nuevo Testamento. Entonces, comencemos ahora y espero que también disfruten de esta última parte de la clase. El nombre Satán, para llamar al enemigo malévolo de Dios, es usado 35 veces en el Nuevo Testamento. Es el nombre en realidad más popular. Sin embargo, los autores bíblicos utilizan una variedad de otras formas para hacer su denominación. Belzebul, o príncipe de los demonios, el maligno, el tentador, el enemigo y el príncipe de este mundo. Es decir, todas estas son distintas maneras de hablar del mismo fenómeno, es decir, de ese ser en la corte celestial que se opone precisamente a los designios de Dios y que, como dijimos, el nombre más popular es el del Satán. Además de Satán, otro nombre preferido por los autores es el de diablo, en griego, o diabolos, con una presencia de 32 veces. ¿Sí? Son los dos nombres que realmente tienen preeminencia, y piensen ustedes en la manera en que realmente también nosotros lo conocemos en nuestra civilización occidental como el Satán o el diablo. El Satán neotestamentario es generalmente caracterizado como el gobernante de un reino de tinieblas y el adversario de Dios. Es decir, que aquí vemos cómo la figura de Satán, que la fuimos viendo cómo se va formando, en donde todavía, por ejemplo, no es adversario de Dios en Jubileos, y que lo empezamos a encontrar como adversario precisamente en los rollos del Mar Muerto. Del punto de vista cronológico, ya en la época y digamos, el marco, el contexto sociocultural y religioso del cual también habrá de nacer como matriz el cristianismo. Similar a Beliar, Mastemá o el ángel de las tinieblas de Qumrán, Satán controla un cierto lote de demonios y espíritus malignos que afligen al mundo con enfermedades y descarrían a la humanidad. A veces, los demonios de Satán poseen a los humanos, causándoles daños tanto físicos como psicológicos. Juan, por ejemplo, en 13:27 señala que Satán entró en Judas, provocando que traicionara a Jesús. Es decir, que quiero que vean aquí también algo que vale la pena considerar. Cuando nosotros en la clase del módulo anterior tratamos el tema de los demonios no están asociados a la figura de Satán. Si los demonios son esos espíritus malignos que, como vimos, ya existían en las creencias del mundo antiguo, esos poderes que provocan enfermedades o atacan a los hombres, pero estaba asociado a la idea del Satán. Aquí nosotros lo que vemos es en esta construcción teológica en donde el Satán, como líder de las fuerzas del mal, ahora también es el líder de los demonios. Y ya lo hemos visto eso en la manera de ser presentado, por ejemplo, en Jubileos, en donde Mastemá tiene los demonios bajo su control. Y este mismo modelo del Satán
controlando, encabezando las fuerzas demoníacas, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Satán es presentado en el Nuevo Testamento como rival de Jesús. Más específicamente, los exorcismos de Jesús son vistos como la derrota de Satán y sus huestes, inaugurando de esta manera el reino de Dios sobre la tierra. Es decir, nosotros no lo vemos a Satán como realmente rival de Dios, sino que realmente en el nivel más bajo, Satán es el rival de Jesús, y eso recuerda de alguna manera el paradigma que nosotros vimos antes del break en la comunidad del muerto, en donde hay un Dios creador, y por debajo del Dios creador hay un príncipe de las luces y un ángel de las tinieblas, y ellos están en pugna. En el modelo del Nuevo Testamento, el equivalente precisamente al papel estructural del príncipe de las luces sería la figura de Jesús, que se opone precisamente a Satán. Por ejemplo, veamos este texto del Nuevo Testamento. Y se cuenta así sobre Jesús. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo y las gentes se admiraron. En este caso, digamos, la idea que lo encontramos en muchos textos en donde problemas físicos, como puede ser la epilepsia, como puede ser, por ejemplo, la ceguera, o como puede ser en este caso también la mudez, es atribuido precisamente a poderes demoníacos, es decir, a seres que se apoderan o posesionan del hombre. Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y entonces continúa el texto. Y otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, es decir, lo que él dice, si ustedes lo que quieren decir es que yo consigo a echar ese demonio precisamente por el poder de Belzebul, es decir, de Satanás, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque decís que yo expulso a los demonios por Belzebul. Si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, aquí nosotros lo que vemos a un Jesús que se caracteriza precisamente por sus poderes taumatúrgicos. Es decir, Jesús aparece como un milagrero, como un curador, y nosotros sabemos que este modelo de curadores o de milagreros existían en el mundo antiguo. Por ejemplo, conocemos a un milagrero muy famoso del mundo pagano como Apolonio de Tiana. Conocemos, por ejemplo, figuras también del horizonte judío, por ejemplo, que también eran milagreros y curadores. Por ejemplo, un caso muy importante es el caso de Janina Mendoza, que en las fuentes rabínicas es llamado Rabbi Janina Mendoza, pero en realidad se caracterizaba no por sus conocimientos rabínicos, sino precisamente por su capacidad de curación. Un personaje que vivió aproximadamente también en el siglo I de nuestra era, y según algunos textos nos daría a entender que también tiene como origen la Galilea, precisamente el lugar de origen de Jesús. Y precisamente las curaciones milagrosas eran obviamente ya conocidas desde la tradición bíblica. Piensen ustedes, por ejemplo, en el profeta Elías o en el profeta Eliseo. Incluso tenemos varios relatos en el Nuevo Testamento en donde las acciones o los milagros de Jesús encuentran su paralelo en los milagros de Eliseo, el discípulo de Elías. Pero aquí lo que vemos es que Jesús interpreta sus acciones milagrosas, sus curaciones, como la señal que el reino de Dios, el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, en realidad ya se hace presente. Es decir, él no está hablando de una escatología
de un final de los tiempos que está en un futuro lejano, sino que en realidad que ya es algo presente. Y de hecho, el propio Jesús se ve como la fuerza de avanzada que precisamente es, con sus acciones milagrosas, anticipa ya la acción del reino de los cielos en el presente de la sociedad judía de esos años. El nombre diablo deriva de la palabra griega diabolos, que significa adversario, acusador o calumniador. En la traducción de los 70, la palabra diabolos se utiliza para traducir el término hebreo satán en la Biblia hebrea, porque se acuerdan que también Satán puede ser también simplemente enemigo. En la literatura griega, la palabra diabolos es utilizada la mayoría de las veces como un adjetivo describiendo a un calumniador humano. Obviamente que en los textos que estamos considerando, ya diabolos sirve para un calumniador o personaje obviamente celestial, como es el Satán. El nombre diablo es utilizado para llamar al enemigo de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como así también en la literatura judía y cristiana antiguas. En este sentido, pues los nombres Satán y diablo pueden funcionar como nombres alternativos y son intercambiables. Como en el caso del Satán, el diablo es presentado también como el soberano del reino de las tinieblas, bajo cuyo dominio están los malos espíritus que causan enfermedades a los hombres. En este mismo espíritu, este personaje tiene por propósito alejar a los hombres de Dios por medio de la tentación. Como está escrito en Lucas, después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Es decir, obviamente, para aquellos que están participando en el curso, y como muchos ya lo formularon también en las preguntas en el día de ayer, esta presentación del Satán diablo les es conocido porque, como dije, como mencioné, varias veces es mencionado el Satán, tenemos muchas escenas en las que aparece el Satán, por ejemplo, en la historia de las tentaciones de Jesús. Así que en ese sentido vemos que la manera de presentar, de evaluar la figura del Satán, del diabolos en el Nuevo Testamento, en realidad se articula con las presentaciones que vimos hoy en la primera parte de la clase, como las figuras de Mastemá y de Beliar en el nuevo, en los rollos de Qumran, y nos muestra entonces que realmente la presentación del Satán no es simplemente una presentación, digamos, única o idiosincrática del Nuevo Testamento, sino que realmente dialoga con otras presentaciones de la literatura intertestamentaria, en donde precisamente aparece esta figura como adversario de Dios. Pero un tema que ustedes ayer me preguntaron muchos, y yo les dije que íbamos a considerar, era precisamente lo que yo les había comentado, y es cómo figuras que en las escrituras o temas que no tienen ninguna relación en las escrituras, como es por un lado la figura del Satán, o como dijimos, también llamado diablo, y por el otro lado tenemos la historia de la serpiente del paraíso, cómo estas figuras que son independientes en la Biblia hebrea ahora son intercambiables y están vinculadas unas con otras. Como resultado del cambio cualitativo ocurrido durante el judaísmo intertestamentario, en todo lo referido a la cuestión del origen del mal, no sorprende que los pensadores antiguos hayan reinterpretado la historia del pecado en Génesis 3. Es decir, es interesante que nosotros cuando pensamos en la historia del paraíso, obviamente la historia de la tentación tiene un peso enorme en la historia del pensamiento religioso de Occidente. Sin embargo,
En la Biblia hebrea nunca se vuelve a hacer referencia a esa historia. Es decir, no es una historia central a partir de la cual otros textos hagan referencia. Lo que muestra es que en la Biblia hebrea es un episodio obviamente importante, porque según el Pentateuco fue ese momento en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso para no retornar. Pero, como dije, la Biblia hebrea no vuelve en ningún momento a ser usufructo de esa historia en algún momento de su presentación sobre el origen del mal. Por el contrario, en la literatura del Segundo Templo, nosotros encontramos una corriente de pensamiento que no solamente lo toma el tema como un tema central, sino que además comienza a reinterpretarlo. En vez de su carácter antropocéntrico, que es la manera en que así se presenta la historia en Génesis 3, es decir, el mundo que fue creado por Dios fue un mundo bueno, pero el hombre, por el pecado, introdujo el mal en el mundo. Es, digamos, ese es el modelo, el paradigma del origen del mal en la Biblia hebrea. Es decir, en vez de ese carácter antropocéntrico, viendo en el hombre el origen de la entrada del pecado en el mundo, la historia bíblica empezó a ser releída de una nueva manera, según la cual la serpiente del paraíso no fue más que el ropaje exterior del mismísimo diablo o Satán. Y aquí quiero comentarles una anécdota personal. Hace muchos años atrás, tiene que haber sido algo así como casi 40 años atrás, yo estaba en Buenos Aires y me pidieron que yo diera una serie de conferencias en el monasterio franciscano que se encuentra cerca de la Casa Rosada. El que conoce Buenos Aires es donde está la Casa de Gobierno, próxima a la Plaza de Mayo, y muy cerca está precisamente el monasterio, el convento franciscano. Y entonces yo di un curso a los jóvenes de la comunidad precisamente sobre literatura y pensamiento judío. Y como el tema del Satán me es un tema muy cercano, que siempre me ha llamado la atención, en un momento le pregunté a los participantes del curso dónde aparece por primera vez el Satán. Y obviamente lo que yo tenía por intención que ellos dijeran era en los escritos de Zacarías y de Job, que vimos nosotros en la clase de ayer. Y un alumno levantó la mano y muy tranquilamente dijo, bueno, aparece en el libro del Génesis. Y le digo, ¿en dónde aparece en el libro del Génesis? Aparece con la serpiente. Digo, ¿y dónde está el Satán? Y su respuesta fue muy clara. El Satán es la serpiente. ¿Sí? Es decir que, y aquí yo vi que cómo desde un punto de vista cristiano, la identificación de la serpiente con el Satán es casi automática. Y ahora vamos a ver también, porque eso obviamente está en los textos. Sin embargo, en el caso de los judíos, no lo es. Digamos, nunca un judío me hubiera contestado de esa manera. ¿Sí? Pero en este caso, eso se debe a que si los judíos conocieran la literatura judía intertestamentaria, la respuesta sería otra. Porque el primer testimonio literario en este sentido, es decir, que la serpiente está asociada con la figura del Satán, se halla presente en un libro apócrifo conocido como la Sabiduría de Salomón, que es una obra escrita probablemente en griego, en Alejandría, entre los años 30 antes de la era común y 40 de la era común. Y esta obra es una obra que está dentro de los apócrifos que fueron preservados por la traducción de la Septuaginta, esa traducción de las escrituras hecha por los judíos en Alejandría entre el siglo III y siglo I. Y fíjense cómo Sabiduría 2 habla del tema. Dice, aquí está haciendo referencia a la creación, dice, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza,
mas por envidia del diablo, la palabra aquí es en griego, el texto lo tenemos en griego, diabolos, entró la muerte en el mundo y le experimentan los que le pertenecen. Es decir, como ven, el texto está haciendo referencia a los primeros capítulos de Génesis y dice que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Nosotros sabemos que la muerte entró como consecuencia de el pecado cometido por Adán y Eva, por la cual no tuvieron ya la posibilidad de comer del fruto del árbol de la vida, y al ver ser expulsados del paraíso, entonces fueron condenados, de hecho, a ser mortales. Todo eso, digamos, lo conocemos, pero dice más por envidia del diablo, es decir, el texto presupone entonces que la serpiente actuó por envidia, sin explicar cuál es la razón de esa envidia, y que por la acción de la serpiente diablo entró la muerte en el mundo porque ellos fueron expulsados del paraíso. Es decir, a pesar de que el texto genera más preguntas que respuestas, vemos que, y nos muestra que ya para esa época, en ciertos círculos, la serpiente ya no es vista simplemente como una serpiente, sino que está asociada a la figura del diablo. Otro ejemplo, un segundo testimonio, se encuentra en los escritos enóquicos, identificando en este caso a la serpiente con Gadriel, uno de los ángeles caídos. Quiero solamente aclarar esta terminología de los escritos enóquicos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del libro de Enoc, lo que llamamos el Uno Enoc, que es la versión etíope de la obra? Pero yo les dije que el libro de Enoc, en realidad, más que un libro, es una antología compuesta de varias obras. Entonces, en una de esas obras, que es llamada el libro de las parábolas, del capítulo 37 al capítulo 71, en el capítulo 69 dice lo siguiente. Está hablando de varios ángeles caídos y de lo que hicieron, es decir, de los pecados que hicieron. El tercero se llama Gadriel, y este enseñó todos los golpes mortales a los hijos de los hombres. Él sedujo a Eva y enseñó instrumentos mortíferos a los hijos de los hombres: escudo, cota, espada de combate y todo instrumento mortal de los humanos. De sus manos salieron contra los que moran en la tierra desde aquel día hasta la eternidad. Aquí probablemente, si prestan atención, les recuerda algo que vimos en el día de ayer. Al final de la clase, cuando hablamos de del pecado cometido por los ángeles en el libro de los vigilantes de Enoc, vimos que había un pecado sexual cometido por Shemhasia y los ángeles que lo seguían a él. Y luego, esos son capítulos 6 y 7, el capítulo 8, en Uno Enoc, se hace alusión a Azazel. Y decía que Azazel y los ángeles que estaban bajo su mando, ellos revelaron secretos a los hombres. Y entre ellos era el secreto de las armas para la guerra, que obviamente son instrumentos mortíferos porque provocan la muerte. Y aquí, esa acción que en Enoc lo tenemos atribuido a Azazel, que dijimos que en otras fuentes realmente es Azael o Azael, aquí está atribuido a otro ángel que es Gadriel, ¿sí? Pero sigue siendo, digamos, otro de los ángeles caídos. ¿Pero qué dice? Él sedujo a Eva. Así que solamente puede aludir en este caso que un ángel, uno de los ángeles caídos, es el que estaba detrás de la serpiente. Es decir, empezamos a ver aquí que la serpiente ahora es interpretada de una manera novedosa. Es decir, no es la serpiente, el animal que nosotros conocemos en el zoológico, ese es el animal que sedujo a Eva, sino que detrás de ese personaje en realidad se encuentra un ser celestial, que en un caso es Diabolos, que vimos en Sabiduría de Salomón, o por ejemplo, en Uno Enoc 69 es el ángel Gadriel. Esta tradición le era conocida también al autor del Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento, cuando al describir la batalla escatológica
entre las fuerzas divinas y demoníacas, identificó al rival del arcángel Miguel con el Satán, la serpiente antigua y el dragón, creando así una síntesis conceptual entre temas originalmente independientes. Y el texto dice así. Les recuerdo, el libro de Apocalipsis de Juan es el único libro apocalíptico en el Nuevo Testamento, al igual que el libro de Daniel es el único en la colección de la Biblia hebrea. Y aquí hace una referencia al final de los tiempos, y en ese contexto tenemos lo siguiente. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Obviamente está haciendo alusión a la Virgen con Jesús. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Y entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, este texto que supongo que muchos de ustedes los conocen y lo han estudiado, escucharon seguramente prédicas del cura párroco, del pastor o del rabino, por ahí hablando precisamente sobre estos temas, nos presenta una lucha en el Eschaton, en el final de los tiempos. Como ven, es el mismo modelo que nosotros leímos hace un rato atrás en el rollo de la guerra, en donde están las fuerzas comandadas por el príncipe de la luz frente al ángel de las tinieblas, ¿sí? Y están enfrentados en una guerra cósmica. Y aquí también se habla, en este caso, de Miguel, que es un ángel, un arcángel guerrero comandando a las fuerzas angelicales contra las fuerzas demoníacas. ¿Y quién está a la cabeza de esas fuerzas demoníacas? Pues tenemos al gran dragón. ¿Se acuerdan lo que nosotros lo vimos? Es el tema que conocemos en los textos bíblicos, como el Leviatán, como el Rahab, ¿sí? Como el Tanín, que como dije es descendiente de un tema mitológico en el oriente, del gran monstruo marino, como lo teníamos con la figura, por ejemplo, de Tiamat en la mitología babilónica. Luego, por ejemplo, la serpiente antigua, obviamente aludiendo a la serpiente del paraíso, y luego dice que también es el llamado Diablo y Satanás, es decir, el personaje que nosotros conocemos, que aparece en la Biblia hebrea, pero en la Biblia hebrea no hay ninguna relación entre el diablo, entre Satán y la serpiente, o con el dragón. Pero lo que vemos aquí, un intento de identificar estos símbolos del mal, sintetizándolos ahora de una manera compacta en un solo personaje. Y aquí, aludiendo aquí a que estos monstruos fueron arrojados a la tierra. Y el tema de la expulsión, ¿sí?, del cielo a la tierra, por ejemplo, recuerda el texto que ayer yo también hice mención, que lo conocemos, por ejemplo, de Isaías 14, que es el tema de Lucifer, es decir, de Hillel Ben Shahar, que fue expulsado
del cielo y arrojado del cielo. Es decir, como ven, el Apocalipsis 12 abreva de materiales que ya existían, los coloca en un paradigma que es la lucha de fuerzas antagónicas en el final de los tiempos, como lo vimos en el rollo de la guerra, pero obviamente el mensaje central y el marco es un marco cristológico. Esta identificación entre todas estas figuras, como vimos el dragón, la serpiente y el diablo, o el Satán, está presente también en una obra apocalíptica del judaísmo intertestamentario. Era lo que antes yo le dije, que generalmente un judío criado en las fuentes tradicionales rabínicas no ve de manera automática la figura de la serpiente asociada al Satán. Los cristianos sí, como lo vimos claramente por este texto de Apocalipsis 12. Pero aquí tenemos una obra que se llama la Apocalipsis de Abraham, que es probablemente una obra escrita para finales de la época grecorromana, si era algo así como finales del siglo I, comienzo del siglo II, y preservada solamente en una versión en eslavo eclesiástico. Es decir, muchas de las obras que nosotros llamamos del judaísmo intertestamentario tuvieron una suerte diversa, es decir, esas obras no fueron preservadas por los judíos mismos en sus lenguas originales, sea en hebreo, sea en arameo, pero sí encontraron lugar en la tradición cristiana, y la paradoja es que los cristianos preservaron literatura judía, y como vemos en este caso, la obra que probablemente fue escrita en una lengua semítica fue traducida en algún momento al griego, y del griego llegó al eslavo eclesiástico, lo conocemos en manuscritos de Bulgaria, más o menos del siglo X. El texto en cuestión nos relata sobre la visión que vio en los cielos el patriarca Abraham cuando era conducido en su viaje cósmico por el ángel Yahuel, en cuya ocasión vio lo sucedido en el paraíso. Es decir, un tema conocido en la literatura apocalíptica es que héroes del antiguo Israel viajan por el cosmos guiados por un ángel, como por ejemplo sucede en Enoc, o como sucede en este caso con Abraham, y les revelan secretos. Y entre esos secretos, fíjese lo que él ve ve la imagen en el cielo, pero ve la siguiente imagen, y ve lo siguiente. Mira, el ángel Yahuel le habla a Abraham. Aún en la imagen, ¿quién es el que sedujo a Eva y cuál es el fruto del árbol? Sabrás lo que será y aquello que sucederá a tu descendencia entre las gentes al final de los días del siglo. Es como que él ve, como si fuera una imagen petrificada en el tiempo, ve lo sucedido en el paraíso, que obviamente sucedió en el pasado, pero es como que él ve ahora esa imagen de lo sucedido en el paraíso. Aquello que no puedas comprender, le dice Yahuel, el ángel, yo te lo explicaré, pues esto fue agradable para mí y te diré lo que está guardado en mi corazón. Y ahora el texto pasa a primera persona y el que cuenta es el mismísimo Abraham en esta obra apócrifa. Y dice así: miré dentro de la imagen y mis ojos corrieron hacia el lado del jardín del Edén. Y vi allí a un varón muy grande de talla y tremendo de corpulencia, de un aspecto incomparable, que se abrazaba con una mujer que se asemejaba al varón en aspecto y talla. Es decir, aquí aparece una tradición interesante, y es que antes del pecado cometido por Adán y Eva, el texto los presenta como que eran gigantes, es decir, que tenían una estatura descomunal, y ambos en realidad eran semejantes en estatura. No es que el hombre fuera superior o más fuerte o más alto que la mujer. Y estaban de pie bajo uno de los árboles de Edén. El fruto de ese árbol tenía el aspecto de un racimo de uvas. Aquí es un punto importante, porque les recuerdo que en la tradición bíblica no se hace ninguna mención, no se identifica la identidad del árbol del pecado.
a veces se lo asume como que era una higuera, porque precisamente hojas de parra van a servir para cubrirse la desnudez. Pero el texto bíblico nunca identifica el fruto específico que comieron. La tradición de la manzana no es bíblica, sino es medieval. Pero aquí, ven, lo identifica con uva, significa con el vino. Y el vino, como sabemos, también está asociado precisamente por las borracheras, ¿sí? Al pecado. Y fíjense ahora lo que dice el texto. Debajo del árbol estaba de pie un ser con figura como de serpiente, pero que tenía brazos y piernas como un hombre, y alas en sus hombros, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Y sujetaba en la mano un racimo del árbol y embaucaba a los dos que vi abrazarse. Es decir, aquí tenemos algo, una imagen muy interesante. Cuando nosotros comparamos lo que aquí dice al texto bíblico de Génesis 3, las diferencias son notables. Por lo pronto, en el texto bíblico, la serpiente dialoga con Eva, pero nunca está presente en una misma escena con Adán. Es decir, la escena del paraíso, la escena crucial, en el momento del pecado, donde la serpiente termina convenciendo a Eva para que coma del fruto prohibido, en esa escena no hay ninguna mención de Adán. Él no está en la escena. Aquí, precisamente, en la imagen aparecen Adán y Eva abrazados y aparece ahí la serpiente. Pero la serpiente, por supuesto, es una serpiente diferente a la que nosotros tenemos en nuestra mente. Ahora, el texto bíblico en Génesis 3 nos sugiere que probablemente la serpiente del paraíso habría tenido una forma física diferente a la serpiente que nosotros conocemos en el zoológico, porque cuando se lo castiga a la serpiente, Dios le dice que se arrastrará sobre el vientre. Y por lo tanto, se puede suponer que el propio texto suponía que la serpiente del paraíso habría tenido otra forma. Pero el texto, por supuesto, no da ninguna explicación al respecto. Y aquí dice que tenía brazos y piernas como un hombre y que tenía alas, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Ahora, este tema seguramente a ustedes les resulta conocido, porque cuando en Isaías 6 se habla de los serafines, se dice que tenían 6 alas. Y aquí dice que tienen 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Significa que obviamente el papel de este ser es un ser celestial como con un estatus superior en el cielo. Y entonces dije, está contando Abraham que le dijo a Yahuel, ¿quiénes son los dos que se abrazan? ¿Quién es el que está entre ellos? ¿Y qué es el fruto que comen, oh fuerte eterno? Y dijo, es decir, el ángel, en respuesta a la pregunta de Abraham, este es la condición humana, este es Adán, esta es su obsesión en la tierra, esta es Eva, y lo que está entre ellos dos es la impiedad de su iniciativa hacia la perdición, es el propio Azazel, significa que es el Satán, que es Azazel. Y es decir, ¿se acuerdan ustedes que también vimos que Azazel, que aparece mencionado precisamente en los rollos del Mar Muerto, que lo vimos también del ángel caído, uno de los líderes en la literatura enóquica, y aquí Azazel, que les recuerdo, el Azazel original, es el que aparece en Levítico 16, probablemente haciendo alusión a un demonio del desierto. Pero en este caso, ahora, ese demonio del desierto, que está insinuado en Levítico 16, se transforma ahora en uno de los nombres del Satán. Y a partir de aquí también así va a ser conocido en la literatura demonológica. En esta tradición, la serpiente del paraíso se imaginaba con rasgos que recuerdan serpientes aladas y con miembros, manos y pies, conocidas en la iconografía mesopotámica. Fíjense, por ejemplo, estas dos serpientes que aparecen en el vaso de libación del dios Ningishida de hace
un poco más de 4.000 años, ¿sí? Que se encuentra en el Museo del Louvre. Pero fíjense, tenemos cuerpo de serpiente, tienen patas, en este caso, perdón, no son patas de hombres, sino son patas realmente puede ser de aves, de buitres, ¿sí? Tienen manos y tienen alas. Es decir, que cuando el texto está imaginando a la serpiente, puede ser que tuviera en mente el autor algunas de este tipo de representaciones que eran conocidos en la iconografía antigua. Asimismo, la serpiente, como dije, es asimilada con la figura misteriosa de Azazel, referida en Levítico 16 como un demonio del desierto, pero que para finales de la época grecorromana ya se había convertido en el nombre del líder de la revuelta de los ángeles caídos. Es decir, empezamos a ver cómo los temas se van combinando. El líder o uno de los líderes de los ángeles caídos es ahora también identificado con la figura del Satán, con ángeles que se levantaron contra Dios. Hasta ahora nosotros no habíamos visto ninguna referencia a ese tema. Y por último, entonces, digamos, de alguna manera como broche de oro de este fin de semana sobre el Satán y que de alguna manera resume todo lo que hemos visto hasta ahora, empezando con los ángeles y con los demonios, quiero traer ahora a colación una narración conocida como la vida de Adán y Eva, existente en distintas versiones, en griego, en latín, en eslavo, en armenio y en georgiano, que cuenta sobre lo sucedido con los primeros humanos después de la expulsión del paraíso. Es decir, el tema de Adán y Eva, que como dije, no ocupa ningún papel importante en la literatura de la Biblia hebrea, empieza a ser un tema tratado, explorado por los judíos en el judaísmo intertestamentario, y empiezan a desarrollarse historias como esta que la conocemos, esta obra como Vida de Adán y Eva, que cuenta precisamente algo que genera un enorme interés. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de ser expulsados del paraíso? En realidad no sabemos lo que pasó. Lo único que sabemos de la Biblia hebrea es que Adán tuvo relaciones con Eva y de esa relación nacieron Caín y Abel, y después Caín mató a Abel y entonces tuvieron como hijo a Set. Pero no nos da mucho más detalles la Biblia hebrea. Los judíos desarrollaron este tema porque les pareció muy fascinante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en un momento de la narración? En un momento de la narración, cuando Adán estaba agonizando, es decir, dijimos que ahora estaban condenados a la muerte, y ahora por primera vez ven a alguien que se está muriendo, que es Adán. Eva le cuenta a sus hijos lo sucedido en el paraíso, es decir, es como que ella hace un flashback, es decir, la narración vuelve hacia atrás y cuenta su versión de la tentación de la serpiente. Es decir, ahora vamos a ver cómo círculos judíos, no sabemos bien cuándo fue compuesta esta tradición, está algo así, diremos, los primeros siglos de nuestra era, algo así como entre el siglo I y el siglo IV, porque no podemos saber exactamente cuándo fue compuesta, pero quiero que presten atención la versión que ahora les voy a leer, cuán diferente es a la versión que nosotros conocemos en la Biblia hebrea. Y dice así: entonces Eva les dijo, escuchad todos, hijos y nietos míos, pues os voy a comunicar cómo nos engañó nuestro enemigo. ¿Se acuerdan que el enemigo es una de las maneras de apelar o llamar también al Satán? Al custodiar el paraíso, cada uno guardábamos nuestro lote, una parcela recibida de Dios. Con mi parcela yo guardaba el norte y el poniente, pero el diablo se fue a la parcela de Adán, donde estaban las fieras macho, puesto que Dios nos había repartido las fieras y había dado todos los machos a vuestro padre y las hembras a mí, de modo que cada uno de nosotros conservaba lo suyo. Es decir, lo que vemos nosotros es que aparece una tradición aquí que no tiene base bíblica, es que el paraíso estaba dividido
para un lado una sección masculina y una sección femenina. Y así estaban divididos también los animales. Los de sexo masculino estaban con Adán y los femeninos con Eva. Y el diablo habló a la serpiente: levántate, ven hasta mí y te diré una cosa que te va a ser de provecho. La serpiente se llegó a él y el diablo le dijo: se dice que eras más sagaz que todas las fieras, por eso he venido a aprender de ti. He llegado a la conclusión de que eres mejor que todas las fieras y que estas son amigas tuyas, y sin embargo te prosternas ante la más pequeña. Si aquí lo que vemos, obviamente un relato apócrifo que no aparece en las escrituras, es que antes del diálogo que la serpiente llevó a cabo para convencer a Eva, o por sugerirle a Eva que coma del fruto, hubo un intento también por el cual el diablo trata ahora de convencer a la serpiente que lo ayude a él precisamente a cometer, hacerlos caer a Adán y Eva. Y entonces fíjense, para convencerlo a la serpiente, le pregunta: ¿por qué comes de la cizaña de Adán y su mujer en vez del fruto del paraíso? Levántate, ven acá y hagamos que sea arrojado el paraíso por medio de su mujer, como nosotros fuimos arrojados por su culpa. Sobre esa frase volveremos en un rato. Le contestó la serpiente: temo que se enfade conmigo el Señor. Y el diablo intervino: no temas, conviértete solo en un instrumento mío y yo hablaré por tu boca una palabra con la que puedas engañarlo. Es decir, aquí claramente el texto dice que cuando la serpiente estuvo hablando con Eva, no fue la serpiente la que habló. El que habló fue el Satán. Y obviamente de esta manera también esta tradición resuelve un problema exegético. ¿Cómo explicar la capacidad del habla de la serpiente? El texto ahora lo aclara muy fácilmente. El que hablaba no era la serpiente. El que hablaba era el diablo, que por medio de la serpiente pudo hablar con Eva. Y por haber servido como instrumento para provocar la caída de Adán y Eva, la serpiente diablo fue castigado por Dios, transformando su figura física de un dragón o monstruo a un reptil. Porque cuando viene ahora el castigo a la serpiente, fíjense en la versión del libro de vida de Adán y Eva. A continuación dijo a la serpiente, con gran cólera le habló: por haber hecho esto y haberte convertido en instrumento de desgracia hasta el punto de descarriar a los negligentes, serás maldita por encima de todos los animales. Quedarás privada del alimento que comías y comerás polvo todos los días de tu vida. Caminarás sobre el pecho y el vientre y quedarás privada de pies y manos. No se te perdonará ni una oreja ni una ala, ni uno solo de los miembros, con los que les sedujiste en tu maldad e hiciste que fueran arrojados del paraíso. Pero en la versión griega recién citada, no quedan en claro las razones por las cuales el diablo estaba empeñado en hacer caer a los dos primeros hombres, especialmente a Adán. Más concretamente, ¿a qué se referían las palabras del diablo cuando le dijo a la serpiente: levántate, ven acá y hagamos que sea arrojado el paraíso por medio de la mujer, su mujer, como nosotros fuimos arrojados por su culpa? Es decir, la frase aparece en la versión griega, pero en realidad en ningún lugar se nos explica a qué evento se refería el diablo. En la versión griega no hay respuesta a este interrogante, pero en las otras versiones la cuestión se aclara. Cuando se nos cuenta lo que le respondió el diablo a Adán en respuesta a su pregunta: ¿qué tienes contra nosotros? En la versión, que es en la versión latina de la obra, aparecen partes que no aparecen en la versión griega. Y cuando Adán, que todo el tiempo se ve perseguido por el Satán, le dice: ¿pero por qué nos haces eso? ¿Qué tenés contra nosotros? Fíjense lo que cuenta el Satán: ¡ay de ti, diablo, que nos dejas de acometernos con tamaña dureza! ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué te hacemos para que nos persigas con tanto engaño? ¿Qué nos importa tu maldad? ¿Acaso te hemos arrebatado tu gloria o provocado tu deshonra?
¿Es que vamos a ser tus enemigos impíos y envidiosos hasta la muerte? Y el diablo entre lágrimas le replicó: Adán, toda mi hostilidad, envidia y dolor vienen por ti, ya que por tu culpa fui expulsado de mi gloria y separado del esplendor que tuve en medio de los ángeles. Por tu culpa fui arrojado a la tierra. Y Adán le contestó: ¿qué te he hecho? ¿En qué está mi culpa si no te había conocido? Insistió el diablo: ¿qué estás diciendo? ¿Que no has hecho nada? Sin embargo, por tu culpa fui arrojado. Precisamente el día en que fuiste formado, se refiere al momento de la creación de Adán, me arrojaron de la presencia de Dios y me expulsaron de la compañía de los ángeles. Cuando Dios inspiró en ti el hálito vital, y tu rostro y figura fueron hechos a imagen de Dios. Cuando Miguel te trajo e hizo que te adorásemos delante de Dios, y dijo Dios: he aquí que hice a Adán a nuestra imagen y semejanza. Y entonces salió Miguel, convocó a todos los ángeles y dijo: adora la imagen del Señor Dios. Es decir, que le tienen que rendir honores a Adán. Yo respondí: no, yo no tengo por qué adorar a Adán. Como Miguel me forzase a adorarte, le respondí: ¿por qué me obligas? No voy a adorar a uno peor que yo, puesto que soy anterior a cualquier criatura. Es decir, Adán fue creado después del Satán. Y antes de que él fuese hecho, ya había sido hecho yo. Él debe adorarme a mí y no al revés. Al oír esto, el resto de los ángeles que estaban conmigo se negaron a adorarte. Miguel me insistió: adora la imagen de Dios. Y contesté: si se irrita conmigo, pondré mi trono por encima de los astros del cielo y seré semejante al Altísimo. Y aquí obviamente está el texto haciendo usufructo de Isaías 14:14, que es precisamente el tema que hay una lucha en el cielo, en donde hay un ser que quiere ocupar el trono de Dios y Dios lo termina arrojando del cielo. Aquí él utiliza precisamente ese verso. El Señor Dios se indignó contra mí y ordenó que no me expulsaran del cielo y de mi gloria junto con mis ángeles. Y de esta manera fuimos expulsados por tu culpa de nuestras moradas y arrojados a la tierra. Al instante me sumí en el dolor, porque había sido despojado de toda mi gloria, mientras que tú eras todo mimos y alegrías. Por eso comencé a envidiarte y no soportaba que te exaltaran de esa forma. Asedié a tu mujer y por ella conseguí que te privaran de todos tus mimos y alegrías, lo mismo que había sido yo privado anteriormente. Es decir, aquí vemos un tema que luego, por ejemplo, ya se transformó en un tema conocido, por ejemplo, en la literatura de los padres de la iglesia, que probablemente tenga como origen la tradición del libro de la vida de Adán y Eva. Según la versión de esta obra apócrifa, pues, la caída de Satán precedió la caída de Adán y Eva, siendo en ambos casos el orgullo o ibris la razón de la expulsión, sea del cielo o del paraíso. Y esta tradición se volvió muy popular en la época antigua, hasta el punto de ser referida por la literatura judía y cristiana antiguas. Obviamente hay muchísimo más material sobre el tema del Satán. He tratado, digamos, a lo largo de todas estas clases, que empezamos con los ángeles, luego seguimos con los demonios, y luego hoy con las dos clases sobre el Satán, de poder comprimir esta información de una manera coherente, en donde ustedes puedan entender cómo las tradiciones van evolucionando. Y quiero que vean que este último ejemplo, que para mí, digamos, es el verdadero clímax de todo este curso, en donde como una historia que no tiene eco en la propia Biblia hebrea, como es el texto de la tentación del paraíso, se transforma en una de las piezas centrales del pensamiento religioso de Occidente, precisamente por la reinterpretación, por la relectura que se hizo del texto, en donde la serpiente ya no es más la serpiente ahora es el Satán, y por lo tanto el Satán trata
ahora de hacer caer a Adán y Eva, precisamente por la envidia que se había generado en el cielo cuando Miguel le había ordenado al Satán que adorara a Adán como imagen y semejanza de Dios. Es decir, fíjense cómo la tradición fue desarrollando una historia relativamente ingenua, si se quiere, como aparece en Génesis, para terminar siendo una de las grandes construcciones teológicas, fruto del pensamiento religioso en marcos judíos, que luego realmente no fue adoptado, desarrollado o asimilado por la civilización judía, pero sí por el cristianismo, que terminó convirtiéndose finalmente en la doctrina del pecado original por San Agustín. Y de esta manera entonces terminamos este curso. Espero que haya sido el interés de ustedes. Y ahora, Ariel, me imagino que ya no hay preguntas, ¿no? Me imagino. Está todo claro. Todo claro. Pero aún así algunas preguntas vamos a formular aquí. A ver. Pregunta José Freddy. Dice, me llama la atención Apocalipsis 12:3, habla de dragón escarlata. En Apocalipsis 13:2 habla de una bestia y es muy parecida al dragón de Apocalipsis 12:3. Y luego se menciona también al dragón. ¿Cómo entenderlos? Bestia y dragón parecen ser dos entidades diferentes. Bueno, tienen que entender que en realidad todos estos materiales abrevan de las fuentes mitológicas que nosotros ya hicimos referencias en la clase de ayer cuando hablamos de los monstruos que ya se conocían en el Oriente, que podía ser desde Apep en Egipto, a Tiamat en Mesopotamia, o la figura de Lotán en la literatura cananea. Todos estos elementos que aparecen en el texto, un texto obviamente, Apocalipsis de Juan es un texto muy barroco, muy difícil de interpretación, pero que en última instancia abreva de un lenguaje mitopoético que trata de alguna manera de articular esos materiales, porque en última instancia son como si fueran denominaciones diferentes de las fuerzas del Satán, del diablo. No importa ahora si el motivo es el dragón, que como dijimos es un tema independiente, o el Satán, que es un tema independiente, pero cuando llegamos a esta literatura de final de la época grecorromana, vimos que tratan de asimilar las figuras, como lo vimos también en el Apocalipsis de Abraham, en donde la serpiente es también Azazel, ¿sí? Y también es el Satán. Ahí va. Bueno, seguimos con más preguntas. Pregunta José Luis. Derivado de todo lo que se nos ha presentado, ¿se podría interpretar que como tal el Satán, en la figura de tener muchas cabezas, es más bien un concepto que generaliza toda la creencia en el mundo de las tinieblas, oponiéndose a la luz y no un personaje singular? Bueno, los textos lo tratan de dibujar como un personaje singular. E incluso, como sabemos, en la historia después del arte, también trataron los artistas de representarlo, ¿no? Me imagino que si estuviéramos en una clase presencial y les hubiera hecho un ejercicio, quiero que me dibujen el Satán, me imagino que muchos de ustedes saben cómo se parece el Satán, aunque nunca lo hayan visto, ¿sí? Es decir, todos nosotros nos hicimos ya una idea de ese Satán porque somos el resultado de miles de años de civilización. Pero en última instancia, esa figura que tiene identidad, que lo podemos oír, incluso lo podemos imaginar cómo era su figura, en última instancia es una representación plástica de un concepto, que es el concepto del mal. Pero los antiguos también lo que tratan de dramatizar este concepto abstracto y concretarlo en una figura que, como vemos, tiene una preponderancia enorme en la literatura judeocristiana antigua. Ok, Adolfo. Más preguntas. Sebastián pregunta así.
En el Nuevo Testamento también aparece la mención a tronos, dominios, principados y potestades. ¿Eran otra forma de entender a los demonios o corresponden a una tradición distinta? Bueno, tiene que ver realmente con una construcción teórica que el cosmos está lleno de poderes, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos todo un lenguaje para hacer referencia a esos poderes que se encuentran en el cielo, que los autores tratan en última instancia de poner orden, como dije, a una terminología caótica. Nosotros en nuestra manera de pensar lo queremos sistematizar, pero tenemos que ver que todos esos, en última instancia, tienen un denominador común, y es que tratan de, si se quiere, sistematizar, ¿sí?, una literatura que no fue escrita con el propósito de sistematizar. Somos nosotros que tratamos de hacerlo, y por eso tratamos de encontrar equivalencias con terminologías que tienen orígenes independientes, pero en última instancia viene a hablar de lo mismo, de esos poderes que pululan en el cosmos y cuyo propósito es llevar al hombre a la perdición. Bien, Mario pregunta, ¿cómo influyó la literatura de Dante desarrollando el tema del infierno en la imagenología del Satán? Bueno, si este no fuera simplemente un fin de semana, tuviéramos un curso anual, se pueden imaginar que hay muchos otros capítulos que se pueden tratar. Hay un límite de tiempo y de voz, cuánto puedo hacer yo en unas horas, pero sin duda, para poder entender el material del Dante, tenemos que entender que él abreva de las tradiciones demonológicas y satánicas que se conocen en el medioevo. Después, por ejemplo, también en la obra de John Milton con El Paraíso Perdido, ¿sí?, todos ellos en última instancia abrevan de esos materiales que son muy populares en la historia de la iglesia. Toda persona conoce representaciones en vitró, en esculturas, en donde aparecen las imágenes del Satán, de los demonios, ¿sí? Es decir, es un tema muy central, mientras, por ejemplo, que en el judaísmo el tema aparece, por ejemplo, en el judaísmo místico, por ejemplo, en la Kabbalah, en el libro central de la Kabbalah medieval, que es el Zohar, aparece el tema del Satán, pero no podría decir que el papel sea tan fundamental como en el pensamiento cristiano. En ese caso, el judaísmo es una figura que existe, pero ciertamente periférica, a excepción, como dije, por ahí en círculos místicos. Bien, vamos con más. Rafael dice, Rabí Shimon dijo que se vio a Samael cabalgando sobre la serpiente. La imagen de la serpiente es Satanás, es decir, la inclinación al mal que incita a los humanos a pecar. Podemos ver en la Cábala una helenización del judaísmo, al igual que en el cristianismo o el judaísmo basado en los textos de Enoc o los jubileos, confirman la visión apocalíptica de la visión de Juan. La pregunta es un poco una ensalada de conceptos. Yo no creo, por ejemplo, que la imagen de Satana cabalgando sobre la serpiente sea una imagen helenística. Más bien es una imagen que nosotros lo conocemos en la iconografía antigua, que el héroe, por ejemplo, cabalga sobre, o por ejemplo, un dios salvador cabalga sobre el caballo, ¿sí? Y en este caso una parodia de esa imagen sería que Satán cabalga, pero en este caso sobre la serpiente. Y es porque la serpiente, vieron, tenía también patas y manos, ¿sí? Era un cuadrúpedo, y solamente las perdió después del castigo de Dios. Yo lo que diría es que vemos cómo estos temas, al transformarse en temas tan centrales, porque tratan una cuestión
tan fundamental para la existencia humana como es el origen del mal, confluyen en él motivos que, por ejemplo, podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en el mundo grecorromano, pero otra vez la idea no nace en el mundo grecorromano. Es decir, hay elementos que sí van a confluir en la manera de ser interpretado. Les doy el caso, por ejemplo. Una de las maneras comunes de representar al Satán es, por ejemplo, en forma de chivo, ¿no? Y, por ejemplo, las primeras representaciones que se conocen en Occidente del Satán son para finales del primer milenio de nuestra era, alrededor del siglo IX, no antes. Por ejemplo, en las catacumbas de Roma no hay representaciones del Satán. Y cuando los cristianos tratan de representar al Satán, por ejemplo, el único modelo que creían que se les podía ser útil era la figura del dios Pan. Y el dios Pan era representado como un chivo. Y entonces de ahí empezó a tomarse elementos del arte grecorromano y fue trasladado a la figura del Satán. Y así vemos cómo se va construyendo la figura. Eso es, digamos, es un seminario aparte, la iconografía del Satán. Pero de todas maneras hay que entender que esto es consecuencia de cómo la figura se va reinterpretando y mientras se va reinterpretando va creciendo en sus asociaciones culturales y por eso el tema del Satán va creciendo juntamente con el tiempo. Por eso hablamos de la evolución de la idea del Satán, que como yo dije, yo no hablo del ser Satán como de un punto de vista ontológico, sino de la idea del Satán, cómo los hombres fueron imaginando y reinterpretando la figura del Satán a lo largo de los siglos. Bien, ya estamos acercando al final. Stella, Cristina y otros también preguntan sobre la figura del diablo en el judaísmo actual. ¿Existe el diablo para el judaísmo actual? ¿En qué forma se manifiesta y quiénes creen en él? Bueno, si estuviéramos hablando de política israelí, yo puedo saber quién es el diablo, ¿sí? Pero no viene a cuento ahora mi opinión, posición política. Yo diría lo siguiente, el diablo, más allá de tema académico, tiene vigencia, por ejemplo, en ciertos círculos. En los círculos, por ejemplo, del judaísmo ultraortodoxo, que tiene, por ejemplo, un componente místico muy importante. De la misma manera que ayer comenté, hay ciertos círculos judíos en donde se sigue practicando el exorcismo. Obviamente, entonces, también la figura del Satán es una figura real, vigente, pero yo diría solamente en esos círculos judíos. En el judaísmo amplio, la figura simplemente es un concepto conocido, una figura literaria, pero que no tiene vigencia en la vida de las personas. Bueno, Adolfo, hemos llegado al final de esta serie. Nos queda nada más que agradecerte. Estoy viendo acá los comentarios en esta clase en vivo de muchos elogios hacia tu persona y estamos en un problema porque nos están pidiendo más temas y más profundizar y más cursos y más seminarios, así que estaremos pensando y comunicando también algunas novedades en breve. Así que, Adolfo, muchas gracias por tu excelente seminario y nos veremos seguramente pronto. Bueno, primero soy yo el que tiene que agradecerte a vos, Ariel, primero por abrir el espacio de Moriá desde hace muchos años a mi persona y por medio y gracias a Moriá la gente también puedo comunicarme con ellos, puedo compartir con ellos algo de mis conocimientos y en última instancia el verdadero objetivo de esto es incitarlos a la lectura. No me tienen que creer a mí. Este curso también, con el curso viene una lista bibliográfica, por lo tanto que es una buena oportunidad también para que la gente busque materiales. Siempre los libros saben más que uno. En última instancia, mi sabiduría
también viene de los libros. Así que los invito primero a volver a repasar los materiales de manera detenida, tomándose el tiempo de buscar las citas, poder leer y asimilar lentamente la enorme cantidad de información. Y en última instancia, creo que dimos un primer paso para conocer a una figura tan fascinante en la historia del pensamiento de Occidente como es la figura del Satán. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a Ariel, gracias a la paciencia de ustedes y que Dios los bendiga. Adiós desde Israel. Gracias, Adolfo. Gracias a todos y nosotros estaremos en breve comunicando más y más novedades sobre nuestros cursos, seminarios, charlas, así que estén atentos a las redes sociales, a los mails que estaremos comunicando. Nuevamente gracias, Adolfo, y gracias a cada uno de ustedes. Chao, buenas noches. Chao, chao. Un abrazo grande desde Israel. Gracias.